Iniciativa Spotlight para eliminar la violencia contra las mujeres y las niñas. Capacitación basada en el paquete de servicios esenciales para mujeres y niñas que enfrentan violencia, dirigida al funcionariado público de los municipios de Chihuahua y Ciudad Juárez en el estado de Chihuahua. Módulo Salud. Tema 4. Detección de casos y habilidades para la entrevista clínica con perspectiva de género. Detección de casos. De acuerdo con la norma oficial mexicana 046 de la violencia familiar, sexual y contra las mujeres, en sus criterios para la prevención y atención dice: para la detección de los casos en pacientes ambulatorios u hospitalarios, las y los prestadores de servicios de salud realizarán el procedimiento de tamizaje de manera rutinaria y en los casos probables llevarán a cabo procedimientos necesarios para su confirmación. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud señala que no deberían llevarse a cabo este tipo de investigación de forma universal o rutinaria, es decir, no debería hacerse este tipo de preguntas a mujeres cada vez que acudan a un centro de salud, ya que, aunque podría posibilitar la identificación de un mayor número de mujeres que sufren violencia, no se ha demostrado que mejore los resultados en materia de salud, ni siquiera las referencias. La norma oficial mexicana 046 contempla que para la adecuada detección de probables casos de violencia, así como para su diagnóstico, es fundamental valorar el grado de riesgo durante el desarrollo de las actividades cotidianas en la comunidad, en la consulta de pacientes ambulatorios u hospitalarios y en otros servicios de salud. Asimismo, plantea la necesidad de que la entrevista de detección a personas víctimas y sobrevivientes de violencia familiar o sexual sea realizada en un ambiente privado y de confianza, debiendo considerar cualquier manifestación de maltrato, tanto físico como psicológico, sexual, económico o de abandono. Indicadores de maltrato físico, sexual y psicológico en los casos de violencia familiar o sexual. Indicadores: maltrato físico, maltrato sexual, maltrato psicológico. Estos muestran la agresión y el nivel de riesgo para la víctima sobreviviente. La violencia sexual, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud y la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, dice que esta es todo acto sexual, la tentativa de consumar un acto sexual, los comentarios o insinuaciones sexuales no deseados, o las acciones para comercializar o utilizar de cualquier otro modo la sexualidad de una persona mediante coacción por otra persona, independientemente de la relación de ésta con la víctima, en cualquier ámbito, incluidos el hogar y el lugar de trabajo. Violencia familiar. De acuerdo con la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, se define como un acto abusivo de poder u omisión intencional dirigido a dominar, someter, controlar o agredir de manera física, verbal, psicológica, patrimonial, económica y sexual a las mujeres, dentro o fuera del domicilio familiar, cuyo agresor tenga o haya tenido relación de parentesco por consanguinidad o afinidad de matrimonio, concubinato o mantengan o hayan mantenido una relación de hecho. Por su parte, la violencia familiar es definida en la norma oficial mexicana 046 como el acto u omisión único o repetitivo cometido por un miembro de la familia en contra de otro u otros integrantes de la misma, sin importar si la relación se da por parentesco consanguíneo, de afinidad o civil, mediante matrimonio, concubinato u otras relaciones de hecho, independientemente del espacio físico donde ocurra. Ámbitos de la violencia familiar que comprende la norma oficial mexicana 046. Maltrato sexual. Acción mediante la cual se induce o se impone la realización de prácticas sexuales no deseadas o respecto de las cuales se tiene la imposibilidad para consentir. Maltrato económico. Acto de control o negación de injerencia al ingreso o patrimonio familiar, mediante el cual se induce, impone y somete a una persona de cualquier edad y sexo a prácticas que vulneran su libertad e integridad física, emocional o social. Violencia sexual. Acto sexual. La tentativa de consumar un acto sexual. Los comentarios o insinuaciones sexuales no deseados o las acciones para comercializar
o utilizar de cualquier otro modo la sexualidad de una persona mediante coacción por otra persona, independientemente de la relación de ésta con la víctima en cualquier ámbito, incluidos el hogar y el lugar de trabajo. Abandono. Acto de desamparo injustificado hacia uno o varios miembros de la familia con los que se tienen obligaciones que derivan de las disposiciones legales y que ponen en peligro la salud. Maltrato físico. Acto de agresión que causa daño físico. Maltrato psicológico. Acción o omisión que provoca en quien lo recibe alteraciones psicológicas o trastornos psiquiátricos. Indicadores de violencia hacia las mujeres según la norma oficial mexicana 046. De abandono. Signos y síntomas físicos o psicológicos debido al incumplimiento de obligaciones entre quien lo sufre y quien está obligado a su cuidado y protección, que pueden manifestarse en la alimentación y en la higiene, en el control o cuidados rutinarios, en la atención emocional y el desarrollo psicológico o por necesidades médicas atendidas tardíamente o no atendidas. De violencia física. Signos y síntomas como hematomas, laceraciones, equimosis, fracturas, quemaduras, luxaciones, lesiones musculares, traumatismos craneoencefálicos, trauma ocular, entre otros, que son congruentes o incongruentes con la descripción del mecanismo de la lesión, recientes o antiguos, con o sin evidencia clínica o mediante auxiliares diagnósticos en ausencia de patologías condicionantes. De violencia psicológica. Síntomas y signos indicativos de alteraciones a nivel del área psicológica, como autoestima baja, sentimientos de miedo, de ira, de vulnerabilidad, de tristeza, de humillación, de desesperación, entre otros, o bien de trastornos psiquiátricos como del estado de ánimo, de ansiedad por estrés postraumático, de personalidad, abuso o dependencia a sustancias, ideación o intento suicida, entre otros. De violencia sexual. Síntomas y signos físicos, lesiones o infecciones genitales, anales, del tracto urinario u orales o psicológicos. Baja autoestima, ideas y actos autodestructivos, trastornos sexuales, del estado de ánimo, de ansiedad, de la conducta alimenticia, por estrés postraumático, abuso o dependencia a sustancias, entre otros. También alteraciones en el funcionamiento social e incapacidad para ejercer la autonomía reproductiva y sexual. Algunas señales físicas y psicológicas que dan cuenta de que las mujeres que acuden a los servicios de salud podrían estar siendo víctimas de violencia son estrés, ansiedad o depresión, consumo excesivo de alcohol o de drogas, autolesiones o intentos de suicidio, lesiones físicas recurrentes sin explicación, infecciones de transmisión sexual, embarazo no intencional, interrupciones voluntarias del embarazo, abortos espontáneos, dolores o trastornos crónicos inexplicables, consultas médicas recurrentes sin diagnóstico claro. Indicadores de sospecha de que una mujer está viviendo violencia. Si hay 3 o más, esto indica un riesgo alto. Es importante que hables con la usuaria si se encuentra sola. Indicador 1. Si la usuaria ha recibido amenazas graves y reiteradas, tomando en cuenta, además, si estas situaciones ocurren frecuentemente, si el agresor posee o tiene acceso a armas, ya sean propias, prestadas o porque representan una herramienta de trabajo. Asimismo, se debe priorizar el testimonio de la mujer respecto a si cree que pueda estar en peligro de muerte. Indicador 2. Si la usuaria manifiesta que la violencia vivida ha ido en aumento y ocurre cada vez con mayor frecuencia, el personal de atención debe indagar si han existido ataques previos o tentativas de feminicidio, por medio de acciones físicas violentas como el ahorcamiento, la asfixia, el sumergimiento, ataques o amenazas de ataques con armas, lesiones, privación de la libertad o daño a pertenencias de la víctima. Indicador 3. Si la usuaria ha sido víctima de acoso, control y amedrentamiento recurrente, como el que el agresor la aceche o espere fuera de los lugares que frecuenta o la llame de forma insistente. Indicador 4.
si la usuaria alguna vez ha tenido que recibir atención médica derivada de la violencia física ejercida por el agresor. Indicador 5. Si existen antecedentes de denuncias de cualquier tipo relacionadas con violencia que la usuaria o bien cualquier otra mujer haya interpuesto en contra del agresor. Indicador 6. Si la usuaria refiere que el agresor le ha sustraído ahora o en el pasado objetos y pertenencias personales. Indicador 7. Si la usuaria refiere que el agresor hace uso constante de alcohol y o sustancias ilegales que podrían potenciar el ejercicio de la violencia. Indicador 8. Si se da cuenta de que el agresor tiene trastornos psiquiátricos o psicológicos que deriven en acciones o comportamientos violentos. Existen también indicadores físicos y de comportamiento del abuso sexual en niñas, niños y adolescentes. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, los indicadores físicos pueden ser lesión genital inexplicable, vulvovaginitis recurrente, secreción vaginal o del pene, mojar la cama y suciedad fecal sin importar la edad, dolor al orinar, infección del tracto urinario, infecciones de transmisión sexual, embarazo, presencia de esperma. En cuanto a los indicadores del comportamiento, podemos encontrar perturbaciones del sueño, trastornos alimenticios, problemas sociales, depresión, baja autoestima, comportamientos sexuales inapropiados, regresión del comportamiento del rendimiento escolar o en el desarrollo, respuesta traumática aguda como comportamiento aferrado, irritabilidad en niñas y niños pequeños. La norma oficial mexicana 046 establece que en la atención de las personas en situación de violencia familiar o sexual, las y los prestadores de servicios de salud deberán apegarse a los criterios de oportunidad, calidad técnica e interpersonal, confidencialidad, honestidad, respeto a su dignidad y derechos humanos. Esto para que el personal pueda garantizar principios para la comunicación y atención adecuadas del personal de salud hacia víctimas y sobrevivientes de violencia, y a su vez garantice la privacidad, confidencialidad, conocimiento de redes de referencia y conocimientos básicos jurídicos. Los criterios específicos para niñas, niños y adolescentes, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, dicen que la dinámica del abuso sexual de las niñas y niños es diferente a la del abuso sexual de las adultas. Particularmente, las y los niños rara vez revelan el abuso sexual inmediatamente después del hecho. Además, la revelación tiende a ser un proceso más que un solo episodio y suele iniciarse tras una denuncia física o un cambio de comportamiento. La evaluación de las niñas y niños requiere aptitudes y técnicas especiales en la toma de antecedentes, la entrevista y el examen forenses. El examinador o la examinadora también pueden tener que abordar cuestiones específicas relacionadas con el consentimiento y la denuncia del abuso sexual de las y los niños. Rara vez se observan signos definitivos de traumatismo genital en los casos de abuso sexual de niños y niñas, ya que rara vez se recurre a la fuerza física. La interpretación de los hallazgos genitales en las y los niños requiere una formación especializada y siempre que sea posible se debe consultar a expertos o expertas en este campo. Las decisiones sobre las pruebas diagnósticas de infecciones de transmisión sexual en las y los niños deben tomarse caso por caso. Si las pruebas están justificadas, se deben utilizar pruebas de diagnóstico apropiadas para la edad. En general, no se recomienda el tratamiento presuntivo de las infecciones de transmisión sexual en las y los niños. Se recomienda encarecidamente una consulta de seguimiento, aunque tal vez no sea necesario un examen físico. Una consulta de seguimiento ofrece la oportunidad de evaluar cualquier problema psicológico que pueda haber surgido desde entonces y de asegurarse de que la o el niño y su cuidador o cuidadora reciban apoyo social y asesoramiento adecuados. Acciones específicas en atención de primera línea en casos de violencia hacia niñas, niños y adolescentes. Escuchar con atención y brindar contención a niñas, niños y adolescentes
evitando la revictimización a través de la narración reiterada de lo sucedido. Identificar a la persona adulta que ejerza el papel de protectora y que pueda brindar el acompañamiento oportuno. Articular con otros actores del sector social, así como con otros sectores, las referencias y canalizaciones pertinentes. Participar del diseño e implementación de manera interinstitucional e interdisciplinaria de la estrategia para la interrupción de la violencia que viven estas niñas, niños y adolescentes. Entrevista. La entrevista es un aspecto medular de la atención. De ella dependen en gran medida la toma de decisiones respecto al curso, la referencia y o canalización de las víctimas sobrevivientes de violencia al resto de los servicios de atención. Las técnicas de entrevista tienen que tomar en cuenta y considerar que en la entrevista todas las manifestaciones de violencia deben identificarse en sus diferentes dimensiones. Puede ser física, psicológica, sexual, económica o de abandono, así como los posibles factores que desencadenan la violencia. La entrevista debe de llevarse a cabo en un clima de confianza, con comentarios libres de prejuicios, respeto y privacidad, además de confidencialidad. Toma en cuenta que es posible que el acompañante de la usuaria pudiera ser el probable agresor. Para una buena entrevista es importante tomar en cuenta los criterios y principios para la entrevista a víctimas y sobrevivientes de violencia. Es importante no tener miedo de preguntar. Interrogar en un espacio privado y confidencial. Hacer explícito el derecho de la mujer a preguntar. Generar un ambiente seguro sin juicios de valor ni prejuicios. No utilizar términos técnicos o rebuscados. Dar información veraz y objetiva. Asegurarse de que tiene el consentimiento de la mujer. Asegurarse de que la mujer no reciba un tratamiento o un trato discriminatorio. Validar la historia de la mujer. No realizar preguntas que no estén relacionadas con la detección. Evitar la revictimización. Elementos para la detección de la violencia en la entrevista según la norma oficial mexicana 046. Importante que siempre tengas y tomes estos datos. Nombre de la usuaria. Tiempo que requiere de vivir en situación de violencia. Estado físico y mental. Descripción minuciosa de lesiones o daños relacionados con el maltrato. Causas probables que la originaron. Procedimientos diagnósticos efectuados. Diagnóstico, tratamiento médico, orientación que se proporcionó y datos de la o las personas que menciona como los probables responsables. Elementos para la detección de la violencia en la entrevista en casos de niñas, niños y adolescentes según la Organización Mundial de la Salud. 1. Establecer un ambiente neutral y una relación de confianza antes de comenzar la entrevista. 2. Considerar el nivel de desarrollo de la niña, niño o adolescente para comprender sus limitaciones y capacidades, así como las interacciones más apropiadas. El personal siempre debe identificar como una persona que ayuda. 3. Preguntar si sabe por qué se encuentra ahí. 4. Establecer reglas básicas para la entrevista, incluyendo la posibilidad de que la niña, niño o adolescente diga que no sabe responder a alguna pregunta, la posibilidad para corregir a la entrevistadora y la diferencia entre la verdad y las mentiras. 5. Pedir que describa lo que le pasó o le está pasando con sus propias palabras. 6. Comenzar con preguntas abiertas, evitando el uso de preguntas capciosas y optando por preguntas directas solo cuando se haya agotado la narrativa libre. 7. Planificar las estrategias de intervención, tomando en cuenta a otras niñas, niños y adolescentes que puedan haber tenido contacto con el presunto agresor. Por ejemplo, puede haber una indicación para examinar a las hermanas y hermanos de la niña, niño o adolescente. 8.
considerar la posibilidad de entrevistar al cuidador de la niña, niño o adolescente sin que éste esté presente. 9. Abordar el tema con extrema sensibilidad. Reconocer y comprender su vulnerabilidad. Recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud sobre apoyo inmediato a víctimas de violencia sexual. Categoría y recomendaciones. Categoría 1. Atención de primera línea centrada en las mujeres. Recomendaciones. Proporcionar a las víctimas de violencia apoyo de manera inmediata. Todos los servicios de salud deben proporcionar mínimamente apoyo de primera línea a estas víctimas ante cualquier acto de violencia. Categoría. Identificación de las mujeres que sufren violencia de pareja. Recomendaciones. Identificación y atención de las sobrevivientes de violencia de pareja. Recomendación 1. Procurar no utilizar durante la entrevista el método de indagación sistemática, es decir, se recomienda no formular a las víctimas preguntas de manera reiterada en cada encuentro de atención. 2. Preguntar a las víctimas sobre las posibilidades de que sus afectaciones a la salud hayan sido generadas o incrementadas por algún evento violento o agresión. 3. Contar con información sobre violencia clara y comprensible y de manera impresa en los diferentes espacios de atención donde convergen mujeres, explicitando el grado de riesgo que podría significar llevar esa folletería al espacio que comparte con el agresor. Categoría: atención a las mujeres sobrevivientes de violencia de pareja y a las que conviven con esta violencia. Recomendaciones: identificación y atención de las sobrevivientes de violencia de pareja. 1. Proporcionar o referir para la atención especializada a mujeres con algún diagnóstico de trastorno mental depresivo u otros relacionados con la violencia o el consumo excesivo de alcohol o drogas. 2. Canalizar o recomendar a las víctimas que estén viviendo estrés postraumático derivado de la violencia vivida las terapias cognitivo-conductuales o bien las intervenciones psicológicas orientadas a la desensibilización y reprocesamiento por motivos oculares. 3. Proporcionar opciones de empoderamiento y apoyos sociales a las mujeres víctimas que hayan pasado al menos una noche en algún refugio. 4. Proporcionar opciones de empoderamiento y apoyos sociales, así como de seguridad a las mujeres víctimas de violencia que están embarazadas. 5. Ofrecer intervención de psicoterapia individual y en conjunto con la madre a las niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia.